Muy buenos días, queridos estudiantes del octavo A. Nuevamente les habla su profesor Enzo Rodríguez, profesor de matemática, y junto con desearles que estén muy bien, que su familia esté muy bien, que se cuiden mucho, procedo a comentarles que el siguiente video que ustedes verán corresponde a una explicación de un ejercicio del cual un gran porcentaje del curso obtuvo respuestas erróneas en una de las guías que hicimos. ¿Ya? Es importante dominar el contenido que vamos a tratar porque sirve de gran ayuda para ahorrarse tiempo y evitar cálculos innecesarios. ¿Ya? Por eso es que vamos a trabajar este tema. ¿Cuál es este tema? Este tema es la divisibilidad. ¿Ya? Entonces vamos a trabajar con la resolución de ejercicios matemáticos, de ejercicios problemáticos que presentaron bastantes dificultades y bastantes respuestas erróneas en el curso, ¿ya? El tema que vamos a tratar, como dijimos, es la divisibilidad, y para ello vamos a entender qué es la divisibilidad. La divisibilidad son distintos criterios que nos van a indicar si acaso un número se puede o no dividir por otro, ¿ya? ¿Qué quiere decir que un número pueda dividir a otro? Quiere decir que al dividir ambos números el resto sea cero, es decir, que cabe exactamente y no sobra nada. Un ejemplo de esto es saber que, por ejemplo, el 3 no divide al 8 porque 8 dividido 3 no nos entrega un número exacto. Sin embargo, podemos decir que el 3 sí divide al 9 porque 9 dividido 3 nos da 3, que es un número entero, un número exacto, ¿cierto? Entonces a eso nos referimos cuando decimos que acaso un número divide a otro. Ahora, ¿para qué nos sirve la divisibilidad? La divisibilidad nos sirve para saber rápidamente y sin mayores cálculos si acaso un número se puede o no dividir por otro, ¿ya? Esto es muy importante para las fracciones, por ejemplo, porque las fracciones se trabajan de una manera simplificada, ¿ya? Y esto nos va a ayudar a simplificar fracciones. Por ejemplo, ahí vemos un ejemplo, una fracción bastante con números bastante grandes, tanto en el numerador como en el denominador, pero fácilmente yo puedo saber que esta fracción es simplificable, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que se pueda dividir tanto en el numerador como en el denominador por el mismo número. ¿Ya? Vamos a ver entonces los criterios que nos van a indicar si acaso estos números son o no divisibles por otros números. Estos son los criterios de divisibilidad. Entonces vamos a ver que un número se puede dividir por 2 si acaso la última cifra es un número 0 o una cifra par. Es decir, por ejemplo, yo sé que el número 64 sí se puede dividir por 2 porque termina en 4 y el 4 es un número par. Es muy simple y sencilla la regla de divisibilidad del 2. Si observamos el ejercicio anterior, notamos que el de abajo, el número del denominador, sí se puede dividir por 2 porque termina en 2 y el 2 es un número par. Sin embargo, el de arriba termina en un 1, así que no se puede dividir por 2. ¿Qué pasa con el criterio de divisibilidad para el número 3? Nosotros vamos a ver que un número va a ser divisible por 3 si es que acaso la suma de las cifras da 3 o un múltiplo de 3. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo sé que el término 66 es un término divisible por 3. ¿Por qué? Porque 6 más 6 da 12 y el 12 sí es un múltiplo de 3. ¿Ya? Y asimismo con números muy grandes uno solamente debe sumar los dígitos y ver si es que el resultado nos da un múltiplo de 3. Vamos a ver la divisibilidad del 4. Para la divisibilidad del 4 es muy sencillo, puede que sea un número muy grande, pero solo vamos a tomar la atención al número que forman las últimas dos cifras, los últimos dos dígitos. Si esos dos dígitos son 0, 0 o un múltiplo de 4, entonces todo el número muy grande va a ser divisible por 4. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, el 24.500. 24.500 termina en 0, 0, por lo tanto todo ese número que es bastante grande se va a poder dividir por 4, ¿ya? Es decir, yo puedo tener el 3.879.244
Y todo ese número que es bastante grande, yo sé que sí se puede dividir por 4 porque terminaba en 44 y 44 sí es un múltiplo de 4. ¿Ya? Respecto a la divisibilidad del 5, vamos a ver que un número es divisible por 5 si es que acaba en 0 o en 5, es decir, si su última cifra es 0 o si su última cifra es 5, entonces ese número se puede dividir por 5. Y la divisibilidad del 6, un número va a ser divisible por 6 cuando sea divisible por 2 y por 3 a la vez. ¿Ya? Así, si yo encuentro un número que se pueda dividir por 2 y también se puede dividir por 3, entonces todo ese número va a ser divisible por 6. Existen muchos otros criterios para el 7, para el 8, para el 9, algunos mucho más difíciles que otros, pero es importante que dominemos al menos hasta el 6. Si dominamos bien estas técnicas, nos permitirá ahorrar mucho tiempo en la simplificación de ejercicios. ¿Ya? Vamos a retomar el ejercicio anterior. Sabíamos que no era divisible por 2, pero vamos a ver si acaso es o no divisible por 3. Para ello, el criterio decía que debíamos sumar los dígitos y ver si es que nos da un múltiplo de 3. Por ejemplo, en el caso del numerador, es decir, de la parte de arriba de la fracción, debemos sumar 4 más 6 más 3 más 2 más 2 más 1 y vemos que eso nos entrega 18. Y en el denominador nos entrega 9 más 6 más 5 más 1 más 7 más 2 y eso nos entrega el valor de 30. Tanto el 18 como el 30 son múltiplos de 3, por lo tanto toda esta fracción es simplificable por 3. Ojo, atención acá un dato. No quiere decir que al dividir el numerador por el denominador voy a obtener una fracción que sea 18 sobre 30. No, este criterio solo nos sirve para saber si es que se puede hacer o no la división. De ahí en adelante nosotros al obtener este 18 que es un múltiplo de 3 y el 30 que es un múltiplo de 3, al cumplirse la condición, entonces nosotros sabemos que sí son divisibles por 3 y ahí debemos efectuar la división a mano. Vamos a ver este ejemplo. En este ejemplo se equivocó el 90% del curso. En los ejemplos en el G y en el H, todos cometieron el mismo error. Primero se dividió por 4 en ambos casos y nos entregó el valor de 87. Ahora que conocemos el criterio de divisibilidad del 3, nosotros sabemos que si sumamos el 8 más el 7, nos entrega el valor de 15. Y 15 sí es un múltiplo de 3. Por lo tanto, yo sé que 87 sí se puede dividir por 3. Lo mismo ocurre con el ejercicio H, donde la respuesta que nos dio, o que le dio a la mayoría, fue 171. Y como no terminaba en un número par, ustedes decían no se puede seguir dividiendo porque no cumple la divisibilidad del 2. Sin embargo, sí cumple la divisibilidad del 3, porque si sumamos el 1 más el 7 más el 1, nos entrega el valor de 9, y 9 sí es un múltiplo de 3. Por lo tanto, si yo divido 171 en 3, debería darme un número exacto. ¿Ya? Es importante recordar este tipo de ejercicio porque la gran mayoría del curso tuvo malas estas dos preguntas. ¿Ya? Y como último ejemplo, vamos a reducir la siguiente fracción. Reducir quiere decir simplificar hasta que ya no sea posible simplificarla más. En el numerador tenemos un 240 y en el denominador tenemos un 18. Evidentemente se pueden ambos dividir por 2 porque el 240 termina en un 0, un número par, y el 18 termina en un 8, que es un número par también. Por lo tanto, yo puedo efectuar la división por 2. Al efectuar esa división, en el numerador me va a quedar un 120 y en el denominador un 9, como se indica acá en la pantalla. Ahora, el número de arriba, el numerador, sí se puede dividir por 2, nuevamente, ¿cierto? Porque termina en 0. Sin embargo, el denominador es un 9, no es un número par. Por lo tanto, el criterio de divisibilidad por 2 ya no nos sirve en el denominador. Hay que buscar un ajuste. Si no nos sirvió para el 2, tal vez nos sirve para el 3 y eso es lo que vamos a probar. Nuevamente, el criterio de divisibilidad del 3 era sumar los dígitos y ver si es que nos entregaron un múltiplo de 3. Si sumamos el 1 más el 2 más el 0 del 120, nos obtenemos el valor de 3. Y 3 sí es un múltiplo de 3, ¿cierto? Porque 3 por 1 da 3.
Y por lo tanto en el denominador tenemos un 9, que también es un múltiplo de 3. Por lo tanto yo sé que tanto 120 como 9 yo los puedo dividir por 3. Y al efectuar esa división a mano, yo puedo obtener el resultado final que corresponde a 40 dividido 3. Espero que con el video que acaban de ver se les aclare un poco el tema de la divisibilidad y les pido que la dominen porque se van a ahorrar mucho tiempo en saber si es que acaso dos números son o no divisibles por 2 o por 3 o por 4 o por 5 o por 6. ¿Ya? Se puede ahorrar mucho tiempo. Ojalá que estén muy bien. Les recuerdo que estoy pendiente a sus dudas y pueden escribirme a mi correo, que ya lo tienen, y voy a estar pendiente para poder responder sus dudas a tiempo. Que estén muy bien.